Un saludo para todos los amigos de la Argentina y de Hispanoamérica. Mi nombre es Ricardo Tavares Lourenço y a nombre de la Universidad Católica Andrés Bello, la Universidad Metropolitana, voy a hablarles sobre los manuales de estilo para entornos digitales. Desde ya agradezco la invitación hecha por los organizadores de las primeras jornadas de corrección de textos en español, la corrección, una labor multidisciplinaria. Todo comienza con la política editorial. La política editorial también se denomina línea editorial o declaración de principios. Entonces vamos a explicar en qué consiste esto. La política editorial establece las metas editoriales de la empresa, define el mercado, concreta el segmento dentro del mercado y confirma el compromiso con los objetivos. El hecho de tener claramente definida la política editorial y concretado el segmento de mercado proporciona ventajas claras en la actuación diaria, en la selección de autores y obras, en el conocimiento de la competencia y las oportunidades de mercado, en el ajuste preciso de las actuaciones, estrategias y planificaciones. Esto según García Jiménez. ¿Cuál es la relación entre la política editorial y línea informativa? Todo parte de la política editorial, es decir, del qué, es decir, lo que el medio o la editorial declara qué cosas deben publicarse y qué no deben publicarse, por diversas razones. Esto nos va a llevar a la línea informativa. La línea informativa no es más que el cómo, es decir, de qué manera se ejecuta esta política editorial. Y la línea informativa se puede entender de dos maneras. Por una parte, la línea informativa marca el tratamiento de los contenidos, de los recursos gráficos, la jerarquización del material, etc. Y por otra parte, la línea informativa indica el estilo de redacción de los textos, forma adecuada de manejar y jerarquizar los contenidos y uso de los recursos gráficos. Estos parámetros de manejo de los contenidos deben estar plasmados en el manual o libro de estilo del medio de comunicación y son de obligatorio cumplimiento para todos los redactores, reporteros o periodistas que elaboren la publicación. En los gatekeepers, es decir, jefes de redacción, de información, de sección, etc., recae la responsabilidad de hacer cumplir estos parámetros, y esto según lo explica Rincón Moreno. Entonces, ya que la política editorial es el soporte del manual de estilo, vamos a ver de qué trata este instrumento. El manual de estilo es la referencia de la corrección tanto de estilo como ortotipográfica, aparte de las normas gramaticales vigentes. El manual de estilo unifica el estilo y dirime en caso de dudas, y además todo editorial ha de tener uno apropiado a su particular quehacer. No obstante, existen manuales de estilo genéricos según los sectores de la edición. De nuevo, esto lo explica García Jiménez. Entonces, ya que conocemos los tipos de manuales, o los manuales como tal, vamos a ver ahora los tipos. En primer lugar, tenemos manuales dirigidos al público en general. ¿Cómo son estos manuales? Básicamente son manuales enfocados en la aclaratoria de dudas sobre el uso de la lengua, en especial la ortografía, dudas frecuentes de gramática, dudas de vocabulario, entre otras. Un ejemplo de ello lo podemos ver con el manual del español urgente de la Fundeo o por ejemplo el manual de estilo de José Martínez de Sousa. Seguidamente tenemos manuales para publicaciones universitarias. En este tipo de instrumentos podemos encontrar pues explicaciones para la organización de los datos de las referencias bibliográficas, cómo hacer citas, notas al pie de página, entre otros elementos. Un ejemplo lo tenemos con el manual de estilo de Chicago, así como también el manual de estilo de la APA, el de Vancouver y el de tantísimas otras según las disciplinas del saber. También tenemos manuales para publicaciones periódicas, probablemente las más conocidas por la gente, porque suelen formar parte de un medio de comunicación impreso en especial, ¿no? Aunque también puede ser parte de un manual de estilo para medios televisivos, medios radiales, etc. Un ejemplo de ello es el libro de estilo del País de España,
tal vez uno de los pioneros y uno de los más importantes en lengua española. Seguidamente tenemos manuales para editoriales. Si bien es verdad que no son manuales de uso público, suelen ser más bien de uso interno, suelen haber, cada editorial debe tener parámetros de cómo cada colección debe ser tratada, la manera de manejar el diseño, entre tantos aspectos allí a considerar. Un ejemplo que les puedo mencionar es el manual de estilo de la editorial Planeta. Y finalmente tenemos manuales para publicaciones digitales y aquí nos vamos a detener más tiempo. Un ejemplo que les presento aquí y que voy a profundizar a continuación es el manual de estilo de Yahoo. Entonces vamos a hablar un poco sobre los manuales existentes para entornos digitales. En primer lugar, voy a mencionarles manuales para páginas web. Digamos que es lo que más existe, lo pionero. Aquí pueden apreciar, por ejemplo, además del de Yahoo que ya mencioné, el manual de estilo de Microsoft. La IBM también tiene un manual de estilo para este tipo de publicaciones web. ¿Cuáles son sus características? ¿Qué podemos encontrar? Estos manuales indican diversos aspectos a considerar en una publicación digital, entre ellas, escribir para una audiencia en línea, características de la redacción en Internet y en diferentes dispositivos, aspectos ortográficos y gramaticales o listas de palabras. Luego tenemos manuales para correos electrónicos. Aquí les voy a mostrar un ejemplo de un texto llamado Enviar, manual de estilo del correo electrónico, editado en 2007 por David Shipley y Will Shelby. Este es un tipo de obra sobre todo enfocado para correos electrónicos profesionales, es decir, una empresa necesita de comunicarse para que un cliente o un proveedor o una institución pública y por lo tanto requiere cuidar determinados aspectos para que el mensaje llegue de manera eficaz. Entonces, por ejemplo, aquí encontramos fórmulas de tratamiento, tono, destinatarios, uso de las casillas para, copia al carbón oculta, casilla asunto, maneras de responder, intencionalidad comunicativa, entre tantísimas otras recomendaciones. También tenemos manuales para publicaciones multimedia. Aquí les voy a presentar un ejemplo que lo tomo de Pérez Macías. Pérez Macías hace una tesis de grado de especialización para la Universidad Monte Ávila, en el que propone un manual de estilo multimedia de un diario venezolano llamado El Universal. Y esta propuesta que incluye, por un lado, están los principios generales, luego características de la multimedia, del Universal. Multimedia se entiende por presentación de imágenes, videos, audios, entre otras cosas. Los tipos de contenido multimedia universal que se van a usar para enriquecer un mismo contenido, cómo deben publicarse esos contenidos y un glosario de términos que trata sobre estos aspectos. En cuanto a las redes sociales, existen algunos manuales incipientes, ¿ok? Porque esto es altamente novedoso y al mismo tiempo muy cambiante. Les presento un caso con Twitter. Aquí tengo el manual de estilo de los diarios venezolanos La Voz y La Región. Y uno de sus capítulos está dedicado a la redacción de noticias en Twitter. ¿Y qué propone este manual? Por un lado, este manual trata sobre cómo deben usarse las abreviaturas y siglas en Twitter, el uso del hashtag o la etiqueta, los localizadores, cosa que ya no se usa hace mucho tiempo porque este manual es del año 2012 y de hace tiempo ya los localizadores han dejado de tener sentido. Por supuesto, el tratamiento de la imagen, las infografías, el retuiteo, que en este caso este manual indica que estos diarios no retuitean automáticamente, sino que prefieren reescribir el tweet de una persona y citarla luego. Al mismo tiempo, la redacción de titulares, porque básicamente por el corto espacio disponible para Twitter, básicamente lo que das para un titular.
aunque ya sabemos que ya podemos escribir más, ya hasta 280 caracteres. Eso permite, además de un titular, por lo menos un pequeño sumario. Y finalmente la interacción con los seguidores, cómo se maneja esa cuestión. Tenemos los manuales para redes sociales, en este caso para Instagram. Y aquí les presento otra propuesta, tomada de Critique, la guía de estilo para tu contenido en Instagram. Claro, hay que entender esto. El Critique es una propuesta pensada para una red social enfocada en la imagen. Por lo tanto, las recomendaciones tienen que ver con la imagen. Porque claro, la imagen no es nada más la fotografía, también la imagen puede tener textos, entre otras cosas. Por esa razón se habla mucho de la composición de esa imagen, del uso de la paleta de colores, las fuentes tipográficas, los filtros, es decir, esos ajustes a la imagen para hacerle en blanco y negro o en tono sepia o cualquier otra tonalidad. Y por supuesto el uso de los hashtags, que en Instagram es particularmente alto a comparación, por ejemplo, del Twitter, aunque allí también se usen los hashtags. Por ejemplo, les puedo comentar que en el mundo periodístico no conviene usar los filtros, porque la imagen debe ser reflejar la realidad, debe reflejar la realidad allí. Ahora les voy a dar ejemplos de una misma noticia publicada por un mismo medio de comunicación en varias plataformas y en redes. Entonces voy a poner como ejemplo el Estímulo, un portal web venezolano, un ejemplo con una página web, Twitter, Instagram y Facebook, en ese orden, para entender la anatomía de esos textos y darnos ideas de lo que un manual de estilo debería contemplar. Aquí tenemos la página web del Estímulo. En primer lugar vamos a encontrar el titular, seguidamente vamos a encontrar la foto, después vendrían las etiquetas que van a categorizar esta noticia, luego vamos a encontrar el sumario fíjense que está destacado en negritas, y finalmente el cuerpo de texto. El cuerpo de texto puede tener también palabras destacadas en negritas o en cursivas o en cualquier otra forma, puede también incluir otros elementos multimedia. Bueno, así está estructurada esta noticia a través del estímulo. Pero esta es la misma noticia en Twitter. Y aquí tenemos que solamente tenemos tres cosas. Por un lado, el titular, después tenemos la dirección URL que nos redirige a la noticia en la página anteriormente mostrada, además de la fotografía, que es lo que le va a ilustrar la noticia. Acá tenemos el ejemplo con Instagram. En Instagram, observen que disponemos de mayor cantidad de caracteres para escribir en el espacio, a diferencia de Twitter. Estamos hablando de un poco más de 2000 caracteres, 2200 caracteres aproximadamente para Instagram. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Por un lado, tenemos espacio para el titular de la noticia, luego tenemos el sumario, aquí vamos a continuar la siguiente lámina, luego del sumario, para leer la nota completa visite la dirección URL que está allí, y finalmente tenemos allí las etiquetas, que curiosamente no son las mismas etiquetas o las mismas palabras empleadas en la página web, hay algunas variaciones aquí. Eso es algo interesante y digno de consideración. Luego tenemos el ejemplo de la misma noticia del estímulo, pero publicada en Facebook. Aquí tenemos cosas interesantes. Acá encontramos un resumen, es decir, cuando uno en Facebook publica una dirección URL, automáticamente el sistema permite ya introducir los demás elementos como la foto, el título y parte del sumario. Entonces el texto de resumen que está en la parte superior es un añadido que se le coloca acá por parte del equipo de redactores del estímulo. Entonces esto es un elemento adicional a considerar en un manual de estilo que regule esta presentación de la noticia. ¿Cuál es el papel de corrector en este mundo de
edición, sobre todo en el mundo web. Y sobre todo los manuales. Por un lado, hay que entender el papel del corrector en tanto su uso del manual como en su elaboración. En cuanto a uso, el corrector debe vigilar la correcta redacción, asegurarse de que el orden de los elementos sea el mismo, que los enlaces conduzcan al lugar correcto y que haya un criterio de unificación. Y en cuanto a su elaboración, que detecte patrones de uso, hay que fijar parámetros que contribuyan al enriquecimiento del texto, acoplarse a las necesidades lectoras de la audiencia. El lector de Facebook no lee igual o no tiene la misma necesidad que el lector de Twitter, de Instagram o la página web. Y mantener las recomendaciones del buen uso de la ortografía, gramática y tipografía. Hay que recordar que las etiquetas llevan tilde, no hay ningún impedimento técnico que distorsione este uso. ¿Cuáles son las conclusiones y recomendaciones? El mayor desafío de un manual de estilo para entornos digitales y sobre todo para redes sociales es mantenerlo actualizado. Sugerimos revisarlos anualmente. Aunque las redes sociales cambian a gran velocidad, podemos observar que determinadas herramientas se consolidan en el tiempo. Quizá la más importante y que vimos que está ampliamente tratada en los nuevos manuales es el hashtag. En un mismo medio de comunicación, la noticia puede ser presentada de diversas maneras según la red social o página web. Un manual puede estipular estos usos diferenciados y ello debe responder a la política editorial. El corrector tiene en el manual un instrumento de acción en la adecuada revisión de los textos en Internet, tanto en su uso como en su elaboración. Y este es el estado de arte sobre los manuales de estilo y las nuevas tecnologías. Y esta historia aún continúa. Ahí pueden apreciar las referencias bibliográficas que hemos mencionado para que ustedes las puedan tener a su disposición en consultas ulteriores. Y no me queda más que darles las gracias por su atención y mi caluroso saludo de Venezuela a todos los amigos de la Argentina y demás países hispanos.